De Latinoamérica han salido varios aventureros o mercenarios que han luchado por muchas banderas, en muchos continentes diferentes y en todos los lugares del mundo. Algunos dejaron testimonio de su vida en libros, mientras que otros, por desgracia, se llevaron las historias de sus aventuras a su muerte. Sin embargo, de todos los aventureros de estas tierras, probablemente solamente uno fue tan universal como lo fue Rafael de Nogales Méndez, un venezolano que combatió en Sudamérica, en el Caribe, en Norteamérica, en África, en Asia, combatió en guerras civiles, combatió en guerras mundiales y que injustamente hoy en día solamente es reconocido por un grupo muy reducido de personas, pero que, por suerte, nos dejó testimonio de todas sus aventuras en alguno de sus libros. Rafael de Nogales nació en 1877 en Táchira, Venezuela, en el seno de una familia acomodada. A los 7 años, sus padres lo llevan a Europa, en donde recibió educación en Alemania, Bélgica y finalmente España, país que lo bautiza en las armas. Fue subordinado del capitán general español Valeriano Weyler y en 1898 participa en su primer conflicto bélico, cuando peleó en Cuba en la guerra hispano-estadounidense. Luego de la derrota española, Rafael de Nogales se embarcó en el que sería el primero de sus grandes viajes. Viajó por el norte de África, el Medio Oriente, visitó la India británica, la Malasia británica y regresó a África, en donde visitó Sudáfrica, el Congo belga y la Angola portuguesa. Aquí participó en algunas campañas coloniales de Portugal. En 1901 regresa a Latinoamérica, en donde visita por un corto periodo a Argentina, y finalmente, luego de 13 años, vuelve a su nativa Venezuela. Este país estaba en un estado caótico, gobernado de manera dictatorial por Cipriano Castro, un notable tirano venezolano. Rápidamente Rafael de Nogales rompe con Castro y se va al exilio a conspirar en contra de él. En el exilio, Rafael de Nogales visita la República Dominicana, en donde se reúne con el general y futuro presidente Ramón Cáceres. Posteriormente viajó a Honduras y después a Guatemala, en donde participó en una intentona para derrocar al dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. Rafael de Nogales entonces huyó de Guatemala y se fue a Nicaragua, en donde es recibido por el presidente José Santos Zelaya, quien le ofrece apoyo material para derrocar a Castro. Sin embargo, a Nogales no le dio tiempo de cerrar ningún trato, porque justamente ese año, 1901, estalla la Revolución Libertadora contra Castro en su país, por lo que regresa a la República Dominicana, se reúne con algunos compatriotas y todos juntos parten hacia Colombia con el fin de apoyar el alzamiento contra Castro. Participa brevemente en la batalla de Carazúa, sin embargo es herido en combate y se retira de vuelta hacia la República Dominicana. En la República Dominicana se ve obligado a huir hacia México, luego de que el dictador guatemalteco Estrada le pusiera un precio a su cabeza. Allí es recibido por el dictador mexicano Porfirio Díaz, quien le ofrece el rango de coronel del ejército mexicano. Sin embargo, por condiciones de salud, rechazó la oferta. Rafael de Nogales se estableció por un tiempo en Nuevo León, en el norte de México, en donde, sin saberlo y sin quererlo, se involucra en una rebelión contra Porfirio Díaz, por lo que después de eso se ve obligado a huir hacia los Estados Unidos. Allí trabaja por un tiempo como vaquero y en 1904, pasando por California, se va a Asia, en donde visita China, Corea, Japón, el Imperio Ruso y por un tiempo participa en la guerra ruso-japonesa como espía y diplomático. No pasa mucho tiempo y ese mismo año regresa a los Estados Unidos, en donde trabaja como cazador, vaquero y minero. En 1908 regresa por un corto periodo a México, en donde participa en las primeras campañas de la Revolución Mexicana, llegando a pelear contra las tropas federales de Victoriano Huerta. Un año después, en 1909, regresó a su patria, Venezuela, invitado por el dictador Juan Vicente Gómez, quien derrocó a Cipriano Castro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que Nogales rompió con Gómez y partió al exilio de vuelta. Se refugió en Colombia, en donde se reunió con el presidente Carlos Restrepo y comenzó a organizar un levantamiento contra Gómez. Estuvo varios años viviendo como fugitivo en los llanos de Venezuela y Colombia, pero decide finalmente retirarse en 1913. Un año después, Rafael de Nogales estaba en Curazao, cuando recibe la noticia del estallido de la Gran Guerra en Europa.
Nogales, emocionado, rápidamente se traslada a Francia con el fin de ofrecerle sus servicios al ejército belga. Sin embargo, los belgas rechazaron sus servicios, y aunque los franceses le ofrecieron servir en la legión extranjera, Nogales quería servir en el ejército regular, en el frente de batalla. Entonces Nogales se trasladó a los Balcanes y de allí a Constantinopla, capital del Imperio Otomano. Allí se reunió con el general alemán Colmar von der Goltz y con el ministro otomano Ismail Enver Pasha. Este último sí aceptó sus servicios y le dio un puesto en el ejército otomano. Primero fue enviado al Cáucaso, en donde peleó contra los rusos y contra los rebeldes armenios. Dirigió el sitio de Van y fue testigo del genocidio perpetrado por los otomanos contra el pueblo armenio. Esto causó que, cuando Nogales se retiraba del Cáucaso a Mesopotamia para pelear contra los británicos, hindúes, australianos y neozelandeses, algunos oficiales otomanos intentaran asesinarlo con el fin de que no dijera nada sobre lo que pasó con los armenios. Pero sin embargo consiguió escapar y luego de la guerra escribió un libro que es hoy en día una de las mayores obras sobre el genocidio armenio. Estuvo un tiempo en Mesopotamia, pasó por Siria y en 1917 participó en las campañas de Palestina y el Sinaí, en donde peleó contra los británicos y contra los rebeldes árabes. En 1918, brevemente regresa a Constantinopla, en donde participa en la defensa de esta ciudad. Sin embargo, con la ocupación de esta ciudad por los aliados y la derrota del Imperio Otomano, Nogales oficialmente se rinde y se retira del conflicto. Luego de la Primera Guerra Mundial, Rafael de Nogales oficialmente dejó las armas y pasó a vivir una vida tranquila en muchos países de Europa y América. Viajó por África, en donde hizo expediciones de cacería, y en 1927 visita Nicaragua bajo ocupación estadounidense como periodista. Llega a conocer en persona a César Augusto Sandino, el líder de la resistencia nicaragüense, y escribe un libro sobre el tema. En 1936, un año después de la muerte de Juan Vicente Gómez, Nogales regresó brevemente a Venezuela, en donde intentó unirse al gobierno, pero sin embargo no tuvo mucho éxito. El gobierno venezolano entonces lo envió a Panamá con el fin de que estudiase el ejército de este país. Allí pasó sus últimos meses, cuando fallece ese mismo año de una parálisis vulvar. Sus restos fueron repatriados un año después. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.